Nos encontramos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy nos encontramos con un personaje que no es cercano a la política, ¿cierto? Pero es que la política nos toca a todos y por eso yo quería conversar con vos, Jorge. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Jorge Franco es uno de los escritores más importantes de Colombia, que ha narrado a las ciudades desde sus fisuras, desde sus pasiones, desde la violencia. Has escrito muchos más libros, Rosario Tijeras, Paraíso Travel, El Mundo desde afuera. Yo creo que has dejado una marca, yo creo que importante, algunas heridas que todavía tenemos como ciudad, que la verdad, esa es una de las cosas que quería conversar con vos, si hemos logrado trascender. Entonces quería empezar, pues, agradeciéndote por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Estás aquí por un corto periodo de tiempo en Colombia y pudimos coincidir. Muchas gracias, hombre, Jorge, y bienvenido. No, Felipe, para mí de verdad es un placer estar acá. Esta creo que es una charla que nos estábamos debiendo hace rato, Sí, señor. buscando el momento, pues la oportunidad, la coincidencia se dio y pues soy como un seguidor de tu interés por la ciudad y la ciudad, pues de todas maneras, para mí ha sido definitiva en mi carrera como escritor. ¿La ciudad como concepto o la ciudad de Medellín? La ciudad, en particular la ciudad de Medellín. Porque la ciudad como concepto de todas maneras es algo que yo creo que es inherente, digamos, casi que pues a mi generación. Ya, digamos, yo pertenezco ya a esos grupos de escritores que somos escritores de ciudades, escritores urbanos. Urbanos. Antes, digamos, nuestros padres literarios, nuestros abuelos literarios, se metían mucho con el tema rural. El campo era un escenario, los pueblos eran un escenario natural en su literatura, pero ya nosotros, digamos, pues somos el escenario natural nuestro ya es la urbe, es la ciudad, y pertenecemos a ciudades que de todas maneras ya han crecido y ya en ese sentido han coincidido con otras grandes urbes del mundo, ¿no es cierto? En cuanto a problemáticas, en cuanto a asuntos sociales, ya hay muchas más coincidencias. Rosario Tijeras no solamente, yo creo que marcó un hito en la lectura colombiana, sino que yo creo que nos obligó a mirar de frente una realidad que de pronto queríamos como ignorar. Pero entonces, ¿qué significa para vos, Rosario Tijeras? ¿Qué es hoy en la actualidad Rosario Tijeras? ¿Cómo es tu relación con ese personaje de Rosario Tijeras? Pues Felipe, fue muy importante porque fue como la entrada de parte de mi vida, de mi historia personal, y fue la entrada en realidad de Medellín a mi literatura. Yo había empezado muy tímidamente como escritor, Rosario fue el libro número... fue el número 3, pero yo había empezado con un libro de cuentos que era pues como un inicio mío como escritor a través del género del cuento. Y lo curioso en este libro era que como el común denominador era el amor. Son historias de amor, se llama Maldito Amor. Fue el libro que me hizo tomar la decisión de decir, yo voy a dedicar mi vida a la escritura. Comencé escribiendo cuentos, lo mandé a un premio nacional, se ganó ese premio, ya tuve un primer libro publicado, que eso para mí era fundamental, pero todavía no aparecía Medellín en esos cuentos. Sí eran historias que tienen un sabor local, paisa, si se quiere, pero no, creo que ni siquiera aparece por ahí el nombre de Medellín en ninguno de ellos. Luego viene una novela que también es un ejercicio, un experimento, porque quería ya entrar a conocer cómo se escribe una historia larga con más personajes, es decir, Desde la eh, técnica literaria. desde la técnica literaria, cómo se cuenta una novela. Es Mala Noche, se llama Mala Noche, es una historia sobre el mundo nocturno, sobre la sordidez de la noche, los habitantes de la noche, pero todavía tampoco aparecía Medellín. Yo cuando comienzo, ya cuando hablo de Maldito Amor, digamos que es el libro con el que digo, me voy a meter en este tema de la escritura. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo irá a entrar Medellín en la literatura mía? O sea, pero sentías que Medellín estaba ahí esperando para Estaba entrar. esperando, claro, porque me había tocado de todas maneras vivir una época muy fuerte en Medellín, década de los 80, comienzos de los 90, pues toda la entrada del cartel de Medellín, todo el desorden, el caos, el derrumbe de nosotros como sociedad.
Y, y yo dije, esto yo sé que va a llegar en algún momento. Yo mismo había salido de Medellín unos años antes, pues huyéndole un poco a esa violencia que había, que estaba haciendo la ciudad invivible. Entonces, Rosario Tijeras fue, ese reencuentro con la ciudad a través de la literatura. Y de alguna manera yo siempre he sentido que Rosario Tijeras, el personaje, es casi como una metáfora de lo que es la ciudad, lo que es Medellín. Es esa mujer exuberante, bella, pero al mismo tiempo violenta, atrae, pero atrae también vicios y atrae problemas. Entonces, a partir de ese personaje, pues quise contar esos años locos de Medellín, esos años demenciales, y contar cómo fue el proceso de una generación, de unos jóvenes que buscaban como quererse, porque también lo hago a través de una historia de amor. Ese es como el pretexto para contar la ciudad, una historia de amor. Y, y ahí se dio como esa primera entrada de Medellín que se quedó en muchos libros más. Pero, ¿y entonces en qué año te fuiste de Medellín? A ver, yo creo que yo salí como en el año, si no estoy mal, como en el año 91. O sea, justo en el momento álgido de la Sí, violencia. muy complicado. Tuvimos problemas incluso en la familia, pues unos problemas de seguridad, todo eso. Entonces dijimos, no, vámonos porque esto Tú está. la escribiste viviendo en Bogotá. Yo la escribí viviendo en Bogotá, pero de todas maneras, cuando ya veo que quiero escribir esta historia, ya regresé mucho a Medellín, a retomar muchas cosas de la ciudad para escribirla. Claro, la ciudad yo la tenía muy fresca, pero de alguna manera yo creo que me fue muy útil el hecho de la distancia temporal, digamos, habían pasado unos 5 o 6 años de haber salido de Medellín, y la distancia física también como para ver un poquito todo más como desde. Pero entonces, ¿qué te enseñó Rosario sobre esa ciudad que ya habías dejado? ¿Te reconciliaste con ella o no? Hombre, esa relación con Medellín, yo creo que la tenemos muchos ciudadanos, muchos quienes la habitamos, quienes nacimos allí, y yo creo que de todas maneras pasa con todas las ciudades del mundo, y siempre son como unas relaciones de amor y de odio, ¿no es cierto? Y pasa con el país también. Uno quiere este país, una figura muy extraña porque el país somos nosotros, somos las gentes, pero y nosotros somos muy culpables de lo que ha ido sucediendo tanto en la ciudad como lo que ha ido sucediendo en el país. Tenemos mucho que ver. En el caso de Medellín en particular, yo sí me di cuenta desde muy temprano, incluso desde entrar a escribir Rosario Tijeras, de que la misma sociedad de Medellín había sido muy permisiva, muy alcahueta con ese fenómeno del narcotráfico, y lo sigue siendo incluso, porque es un fenómeno que de todas maneras todavía respecto a eso no hemos pasado la página, ojalá. Eh, pero, pero yo creo que lo que yo traté también de mostrar en esta historia, pues es lo permisiva que fue la sociedad con esto del narcotráfico, ¿no es cierto? Y lo muestro, digamos, a través de la integración de los diferentes grupos sociales que había en Medellín en ese momento, que eran protagonistas de esa historia violenta, y básicamente yo tengo ahí personajes de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, todos ya, digamos, como girando alrededor de un nuevo problema, de una nueva clase social que emergía, que era la clase de los narcotraficantes, y que sedujo a- yo creo que casi todos los sectores cayeron ahí, pues de alguna manera. Siempre hubo también, pues, grupos que estaban ahí, ¿no es cierto?, a la defensiva o alertando lo que estaba pasando, pero yo creo que fue tarde, pues, de todas maneras, cuando ese monstruo que creció en Medellín, pues, nos devoró a nosotros mismos, y ya cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde. Tuvimos que esperar a que sucediera, por ejemplo, algo que yo creo que partió la historia de Medellín en dos, como fue el asesinato de Escobar, la muerte de Escobar, como para, primero primero como para darnos cuenta de algo que parecía imposible, y era que ese enemigo era derrotable, ¿no es cierto? Porque como habían
habían entrado en todos los sectores de la sociedad, en lo político, en lo administrativo, en el gobierno, en la cultura, en la religión, en todos los aspectos se había metido el narcotráfico. Nos parecía imposible que que pudiéramos salir de ellos en algún Ese fue el momento. momento más oscuro que ha habido de la ciudad. La última de Medellín es El cielo a tiro, ¿cierto? El cielo a ¿Eso cuándo lo tiros, escribiste? no, El cielo a tiros es una novela que yo la publiqué en el 2018 y es una novela que, digamos, examina un poco lo que pasó después de esa muerte de Pero entonces, Escobar. para vos, ¿cómo Medellín, cómo ha cambiado desde que escribiste Rosario Tijeras hasta El cielo a tiros? Mira, yo siempre he dicho que Medellín hizo una tarea muy, digamos, muy importante de reconstruirse a sí misma, y digo que lo hizo y también digo que lo hizo de una manera acertada porque lo logró a través de la cultura, a través de la educación y a través de la infraestructura. Para que fueran tres cosas que eran importantes y una conciencia de todas maneras de ver que no éramos dos ciudades distintas, ¿no es cierto? No era una ciudad marginal y otra ciudad moderna, contemporánea, rica, industrial, que se mostraba con mucho orgullo. Entonces ya como que entendimos que éramos una sola sociedad y comenzó a hacerse como esa integración que yo creo que fue muy acertada. Medellín también creo que tuvo un acierto y en eso yo creo que también digamos, se le agradece también a los medellinenses, y es como que en los gobiernos locales sí hubo una continuidad, ¿no es cierto? Como que no se interrumpió un trabajo que hacía un alcalde y otro, y yo creo que ahí había como un entendimiento de qué era lo que había que hacer en la ciudad. Cuando hay gente que ha estudiado como cuál fue ese modelo de éxito de Medellín y es esa comunión entre el sector privado, el sector público, la academia, o sea, como todos trabajando de la mano, como, bueno, este es nuestro momento, aquí toca a todos remar para el mismo lado. Exacto, yo creo que excepto con 4 años que hubo ahí de un descache en la ciudad, Hay que eso es un recordatorio para que no nos enfermemos de éxito y que siempre hay que seguir trabajando para transformarnos. correcto, eso tiene que ser así y Medellín en eso fue muy acertado, incluso a diferencia de ciudades como Cali, de ciudades como Bogotá, donde las administraciones interrumpían el trabajo que venía haciendo la administración anterior, cambiando políticas, cambiando diseños de ciudad, y eso yo creo que a ciudades como Bogotá y a Cali no les convino mucho y Medellín pudo avanzar mucho en ese sentido. Con un agravante, y es que hacer esa tarea de reconstrucción de ciudad, estando todavía el fenómeno vivo de narcotráfico, es y sigue siendo muy difícil, ¿no es cierto? Hacer una tarea con la culebra viva es bastante complejo. Pero es que hay una pregunta muy de fondo y es, ¿verdaderamente nosotros hemos cambiado como ciudad o hemos cambiado la forma como contamos la ciudad? Yo creo que las dos cosas, Felipe. Yo creo que sí ha habido un cambio de narrativa en la ciudad. Hubo unos momentos como que pareció perderse esa narración nueva, esa narración reconstructiva y esa narración, digamos, de cohesión de ciudad. Y hubo como un intento como de retroceder, de volver atrás, como volver a ese discurso mafioso, a ese discurso que intentábamos superar, que, que no se ha superado del todo, porque eso sigue muy enquistado en la ciudad. Yo siempre he dicho que de los legados más nefastos que nos dejó el narcotráfico, uno de ellos es la mentalidad de dinero fácil, esa mentalidad mafiosa que sigue todavía muy, muy enquistada en Medellín y en Colombia en general. Pero digamos, esa narrativa, por ejemplo, de idolatrar, de darle como hacer una apología de ese mundo narco a través de un discurso de los narcotours, ¿no es cierto? Incluso hagamos un poco de mea culpa aquí, también digamos lo que se ha hecho a nivel televisión, a nivel cine, de la historia nuestra, que yo defiendo que contemos nuestra ciudad, que defiendo que contemos nuestra propia historia, pero ahí hay que tener, eso es muy delicado, es muy frágil, eso hay que hacerlo con cuidado de no pasar una frontera que vaya hacia a la apología de la criminalidad y de ese vicio. Eso te iba a decir, porque es muy importante uno contar su historia para no Correcto. repetirla. Y yo creo que hemos contado mucho nuestra historia, la hemos trascendido. Hoy la historia de Medellín es una historia de éxito y resiliencia. Entonces no entiende uno de pronto qué pasó,
en ese tema de la glorificación de Pablo Escobar. Yo tuve en esos días un encontrón con un guía subiendo la Comuna 13 que tenía una gorra de Pablo Escobar, tiene la cantidad de turistas europeos y yo le dije, hombre, esto tiene una historia que tenés que contar toda la parte mala y todo lo que nosotros vivimos malo, ¿cierto? Él se molestó de alguna manera porque eso es parte de la idealización, la gente viene a ver, o sea, ya hay como un morbo. El alcalde también hizo en estos días un anuncio sobre el tema de venta, pues, de todo el tema de merchandising sobre Pablo Escobar. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Será el tema de narcos, Netflix? Dejamos que alguien contara nuestra historia por nosotros en algún momento. Sí, y yo creo que de todas maneras es una tendencia de todas maneras como a romantizar muchas veces el mundo de la criminalidad. Digamos que eso no solamente ha pasado en Colombia, eso ha pasado en otros países. Uno mira, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha padecido, El tema de digamos, Capone. la de Capone, ¿no es cierto? Eso ya se volvió, pues, se volvió un tema de medios, de cine, de libros, y que yo digo romantizar en el sentido de llevarlo como a un nivel artístico, ¿no es cierto? Pero es que yo encuentro una diferencia muy profunda. Es que la gente quiere ver dónde ocurrió la historia. Aquí fue que pasó esto, pero no este señor hizo el bien, ¿cierto? Como esa Claro. especie de Robin Hood. A mí me parece que es una narrativa que tenemos que combatir con toda la fuerza, Claro, ¿cierto? claro. Digamos que esa idea, esa figura del Robin Hood, eso es algo que es muy tentador. Eso es un fenómeno mundial con el que hay que tener demasiado cuidado, porque ahí yo creo que hay una línea que se cruza, que va, repito, va a la apología, pero al mismo tiempo, muchas veces lo que decís es muy claro, no está el discurso completo, ¿no es cierto? Hay que contarlo todo, lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que seguir contando más nuestra historia Yo estoy seguro, o porque tenemos que trascenderla. no, yo creo que hay que contarla, hay que contar lo que hemos sido, lo que somos, en lo bueno y en lo malo. Yo prefiero, digamos, como mostrar la radiografía de lo que pasa, ¿no es cierto? Y dejar que sea el lector el que emita sus propios juicios morales, ¿no es cierto? Pero uno como escritor yo no ponerme a emitir esos juicios en virtud de mi propia experiencia. Yo prefiero decir, yo cuento una ciudad, la que me tocó a mí, con lo bueno que puede tener, con lo malo que hubo, porque es que la ciudad, y en particular Medellín, tiene esas cosas. Medellín tiene gente muy buena, gente muy valiosa, pero también ha dado gente muy mala, ¿no es cierto? A uno a veces dice, es que parece como que no hubiera un término medio, ¿no es cierto? Porque uno siente ese afecto, ese cariño, esa solidaridad, esa cosa bonita que tiene la raza paisa, pero también se encuentra uno pues con la maldad ahí en la calle. Yo, yo quería pasar a preguntarte y hablar un poquito de realidades, pero para cerrar un poquito esa parte literaria, Jorge, a mí, mejor dicho, no he dejado de pensar en esa analogía que hiciste de que Medellín es en parte ese personaje de Rosario Tijeras, ese personaje como apasionado, seductor, bueno en su esencia, un poquito víctima de las circunstancias. Mejor dicho, me tenés pensando. Y yo, digamos, yo creo que he visto muchas de las, ¿cómo se dice eso? Las producciones audiovisuales que han salido del libro Rosario Tijeras. Me toca, imagínate, eso lo interpretó Flora Martínez, después la serie de televisión aquí sobre la Fernanda Yepes, ¿cierto? Así es. Y en estos días yo monto en bicicleta. El hijo mío me dice que yo parezco un hámster porque para poder montar en bicicleta uno hay que entrenar en el rodillo diariamente. Eso es uno ahí quieto. Entonces uno pone una serie para distraerse. Y me salió la cuarta temporada de la versión mexicana de Rosario Tijeras, que también es una superactriz, Bárbara del Regil, creo que se llama. Bárbara de O Regil, sea, me sí. parece que también inclusive como que lo personifica muy bien a lo que vos quisiste mostrar de Rosario Tijeras. ¿Cuál es tu preferida? ¿Las has visto? ¿Las has visto todas? No, no, bueno, vi la película, por supuesto, sí la vi y fui muy cercano pues a todo el equipo de producción. En la televisión colombiana también al comienzo trabajé un poco con el equipo de producción. Incluso pues tuvo tanto éxito esa serie aquí en Colombia que tratamos siempre de buscarle como a ver cómo la revivíamos, le dábamos la oportunidad de tener otros episodios,
pero pues, yo no soy muy de las truculencias, como sí lo hicieron los mexicanos, que la resucitan en cada temporada. Pero te piden permiso, ¿cómo No, funciona claro, sí, eso? eso, o sea, ellos tienen que, digamos, Y hay pagar. como una línea editorial que no vaya a transgredir como tu No, estructura, o ellos ya son creativos. ya son muy, ya digamos que conservaron el personaje porque es que en sí el libro se contó básicamente en la primera temporada. Ya en la segunda temporada aparece en México, aparecen otros personajes. Sigue siendo Rosario Tijeras el único sobreviviente de todos los que yo escribí. Y ella, pues, le ha hecho un trabajo también muy personal, muy de ella como actriz, en construir una Rosario muy particular. ¿No es cierto? Es una Rosario ya muy distinta, digamos, a la concebida por mí, pero de todas maneras sí conserva ese origen, que está muy bien plasmado, digamos, en la primera temporada, tanto en Colombia como en México. Y ahí van, pues incluso me están hablando ya de una quinta temporada, pero lo que me asombra a mí es cómo un personaje de estos, pues cómo llega a calar tanto entre, entre los espectadores, entre la gente joven, y yo creo que sienten como mucha empatía con esa rebeldía. Y es que hay una cosa, Felipe, que ahora que hablábamos de esa O metáfora, de sea, esa, Rosario como Medellín es rebelde también. Aquí eso es rebelde, y es que hay una cosa de ese, ¿por qué digo yo que Rosario es como una metáfora de la ciudad? Y es que cuando yo hice esa investigación para Rosario Tijeras, yo me di cuenta de que todas esas menores de edad, todas esas niñas que estaban metidas en la pandilla, en las pandillas del narcotráfico, todas sin excepción, habían sido violentadas antes de ser violentas. Eso no justifica la violencia, porque si no tendríamos un país donde yo creo que la mitad serían gente violenta, pues, y Colombia no es así. Pero sí hay que entender, digamos, que ellas encontraron en esa pandilla, encontraron una forma de darle rienda suelta a esa rabia, a esa sed de venganza, de cobrar esa violencia que ellas padecieron. Y fíjate, yo creería que Medellín pasó por esas mismas etapas. Yo creo que Medellín como ciudad fue violentada en muchos aspectos, ¿no es cierto? En aspectos sociales muy fuertes. Y, ¿Y qué pasó? Encontró en la llegada del narcotráfico ese espacio para acomodarse. para igualar de pronto las oportunidades desde la violencia, Desde ¿cierto? la violencia y también, y hay que decirlo también desde los escenarios, porque por ejemplo, fíjate que el narcotráfico comenzó a darle a la ciudad cosas que ni el Estado ni la sociedad le estaba dando a la ciudad, ¿no es cierto? El narcotráfico hizo, por ejemplo, espacios deportivos, hacía, no sé, daba viviendas vivienda popular. eh, co- Eso podía tener los intereses que vos querás, pero la gente sentía claro, que estaba recibiendo de un sector lo que no claro, recibía del claro, otro. exactamente, sí, Y eso no exactamente. dejaba de ser una realidad. No deja de ser una realidad, por supuesto había intereses ocultos, había mucha violencia y mucha sangre detrás de todo eso que estaban ellos dando ahí. Muchísima riqueza, pero eso ya, eso digamos es transparente para la gente. Esto la gente estaba recibiendo eh, Claro, algo. algo. Entonces yo creo que ellos llegaron a sustituir algo que nosotros como sociedad y nosotros como Estado tampoco estábamos haciendo. ¿Y cuál es esa lección, Jorge? Me pones tanto a pensar. ¿Cuál es esa lección? No, la lección es que hay que estar atentos precisamente a todo eso para, digamos, el deber de la O sociedad. sea, a una gran parte de la sociedad le faltó empatía Sí, con el resto. definitivamente. Yo creo que definitivamente sí pasó eso desde el puro comienzo. Y yo creo que eso fue parte también del acierto en la reconstrucción de la ciudad. Como primero, reconocer que había faltado esa empatía, que habían suplantado a la sociedad y al Estado en muchas funciones, el narcotráfico los había suplantado y que eso, digamos, no, ese es un deber que tiene toda sociedad y que tiene todo Estado, es evitar esas suplantaciones, porque hay los recursos, digamos, para cumplirle a toda la sociedad y que no haya necesidad de que entren otros, además con intereses muy oscuros, a llenar esos vacíos. Yo creo que aprendimos la lección, pero todavía falta. Falta muchísimo. Y como te digo, muy difícil hacer una tarea cuando la culebra está viva, cuando el fenómeno del narcotráfico tiene tanta vigencia. El fenómeno hoy lo demuestran las cifras,
es muy superior, incluso, pues, pero de lejos, a lo que sucedía en la época del mismo Escobar. Es un lo que pasa es que yo creo que hoy los carteles operan de una manera muy diferente, pero detrás de ese incremento en cultivos de droga ilícita, por supuesto, hay carteles, hay dinero ilícito, hay violencia y hay mucha corrupción. Jorge, vos sos un escritor reconocido, sos un artista. Y ahorita me habías dicho que de todas maneras hay unos límites y una responsabilidad. ¿Vos crees que cuál es como esa responsabilidad o ese deber que tienen los intelectuales y los artistas en ese tema de construcción de sociedad? O sea, de pronto también un poquito como esa línea de la que hablabas ahora. Yo digo que digamos que los efectos secundarios que pueda tener en el caso, digamos, mío, o en el caso de la literatura, los efectos secundarios que siempre puede tener un libro, primero que todo son desconocidos, son producto del azar. Yo incluso cuando yo escribí Rosario Tijeras, yo sentía que yo estaba simplemente como saldando una deuda con una época, con una ciudad, con un espacio, ¿no es cierto? Que era una necesidad muy íntima, muy propia de querer contar ese momento. Yo nunca me imaginé de verdad La repercusión que la va a tener. repercusión de la historia. Entonces, eso me llevó a pensar muchas cosas. Yo dije, bueno, uno nunca sabe a dónde lo va a llevar un libro. Entonces, yo creo que siempre he dicho que el compromiso primordial de todo escritor, o por lo menos mío como escritor, es con la obra en sí, con lo literario. ¿Por qué? Porque yo digo, si yo no logro construir una obra que tenga una solidez literaria, que tenga, Se va a quedar guardada. se queda guardada o llega muy poco, no genera el impacto. Entonces yo digo que tengo que concentrarme mucho en esa fortaleza literaria para ver qué pasa con el libro, porque tampoco sé qué va a pasar. Entonces, y en el momento que yo estoy escribiendo, mi compromiso inicial es con la palabra, con la frase, con el párrafo, con la construcción, con la sintaxis, con los personajes, con todo eso que es la forma y también y en cuanto al fondo, que es el tema en sí, yo creo que hay un elemento también que yo creo que es bastante importante y uno es como el respeto por el tema. Digamos, en mi caso, descarta cualquier afán de comercialización de los temas literarios. Yo escribo sobre Medellín, escribo sobre Colombia porque porque son espacios y culturas y sociedades que me están confrontando todos los días con muchas cosas. Pero hay un tema del que hubieras querido escribir, pero no lo hiciste. No, yo he tenido, digamos, siempre como toda la libertad, pues, y tampoco me dejo, digamos, como un poco como amedrentar, digamos, por esas voces que se quejan cuando se habla de las narcoseries o cuando se habla de las narconovelas o la narcoliteratura. Y, si lo narco es parte de nuestra historia y lo sigue siendo, pues estamos contándonos a nosotros mismos. Yo creo que es un deber y es una necesidad que tiene, que existe desde que existe casi que el arte, ¿no es cierto? Yo pongo un ejemplo que se remonta a miles de años atrás y es, digamos, de las primeras manifestaciones literarias que hubo, está la Ilíada de Homero. ¿Qué cuenta la Ilíada? La Ilíada está contando una guerra con lujo de detalles, una guerra que duró más de 10 años y cuenta las muertes y cuenta los ataques y cuenta cómo se armaban los ejércitos y cuenta los duelos. Entonces de la Ilíada hasta acá, cada país, cada cultura se ha contado a sí misma en esos aspectos, en esas fisuras, en esas heridas, en algo en lo que nosotros como condición humana no hemos logrado avanzar muy poco y es en la violencia. ¿No es cierto? Nosotros hemos avanzado como condición humana en muchos aspectos, pero en la violencia seguimos siendo casi que igual de irracionales y de primarios. Y yo y fíjate que todos los países se han contado a sí mismos con sus problemáticas. Entonces, si Colombia tiene dentro de sus problemáticas el narcotráfico y todo lo que eso genera, porque yo creo que a partir del narcotráfico surgen muchos de nuestros grandes males. eh, pues yo creo que toca seguirnos contando. Como te digo, con respeto, con objetividad y con mucho tacto. Yo también estoy de acuerdo. Es que mira que tú siempre mencionas esa responsabilidad. Yo también estoy de acuerdo en que nos tenemos que contar
nuestra historia y eso tiene una cantidad de aristas. Yo lo que siento es que no podemos ser frívolos. Y yo quisiera hacer una comparación. Yo siento, por ejemplo, que el tema de Gustavo Bolívar es un poquito frívolo. No tanto así, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Gilmer Mesa, Sí, ¿cierto? bastante. Que también cuenta la ciudad y también tiene una narrativa que hace que la gente lo pueda, digamos, lo pueda consumir un poquito más y podamos contar esa historia y eso que no queremos repetir, pero que es una cantidad de realidades, de dramas, de lo bueno, de lo malo y también de lo bonito que no deja de ser la esencia de que somos como ciudadanos de Medellín. Somos gente, ¿cierto? Son las personas los que son, las que son esa esencia que todos esos dramas, algunos son víctimas de algo, ¿cierto? No, ¿Cierto? O claro, producto de algo. y es que, digamos, con Hilmer, yo, digamos que yo he leído su obra, que es una obra muy, muy potente, pero uno sabe que Hilmer está sintiendo la ciudad, que está sintiendo la violencia, que lo ha vivido, que lo confronta a esa realidad, que es un caso muy diferente al caso de Bolívar, ¿no es cierto? Y es el caso de Luis Miguel Rivas también en Medellín. Pues como yo te decía, yo vivo pues estamos sentimos este país, sentimos estas ciudades como tan propias, volvemos a la idea que retomamos al comienzo, nos despiertan unas sensaciones tan encontradas de amores y de odios, los lugares en los que vivimos, que nos llevan a querer expresar todas esas contradicciones y todo ese dolor, toda esa rabia y todo ese amor también. Lo estamos contando en esos Entonces, libros. ¿cómo ves a Medellín hoy, Hombre, Jorge? yo creo que Medellín tiene ¿Cómo ves a esa Rosario? Mira, yo creo que Medellín logró algo que fue muy importante y es como cambiar un discurso de una ciudad que se mira, que cargaba con un estigma del narcotráfico y que se miraba con mucha aprensión, se miraba con recelo y con miedo, ¿no es cierto? Hoy Medellín, yo creo que hoy hacia el mundo ha ido consiguiendo proyectar una imagen muy diferente. Eh, hay baches, hay huecos, hay tareas por hacer, porque se nos metió por ahí también otra herencia del narcotráfico, que yo creo que está muy ligada al narcotráfico, y es esa imagen del turismo sexual, por ejemplo, que es algo que está afectando muchísimo a la ciudad, pero también pues uno ve que se está combatiendo de una manera muy contundente, muy clara. em, No podemos ser permisivos. no se puede ser permisivo con eso. Digo que es una herencia narco porque viene de una estética narco también todo esto del turismo sexual. eh, y se nos van atravesando cosas que, como digo yo, es que es tratando de superar unos problemas con el problema ahí mismo, con el problema vivo. Entonces pero yo creo que se ha venido haciendo, como digo, hubo por ahí un Un descache, traspiés. un traspiés, se Sí. superó ese traspiés y yo confío, yo Y como, muchos decíamos, Jorge, Medellín ha superado momentos más oscuros que este, sí. en el traspiés, durante el traspiés, o sea, ¿cómo no vamos a superar esto si hemos superado cosas mucho más graves? Bueno, y Colombia, ¿y cómo ves a Colombia? Hombre, Colombia, yo con mucha preocupación, pues con mucha preocupación, con la esperanza, digamos, que a Colombia le pase lo que le pasó a Medellín con ese bache que tuvo. Yo siempre he mirado, en que eso yo he creído y yo he dicho que Medellín es como una ciudad laboratorio dentro del país, porque es una ciudad que ha pasado por todo tipo de problemáticas y que, claro, son problemáticas que no vienen con manual de instrucciones, son problemáticas que nos ha ido, nos ha ido tocando resolverlas con esta cosa de ensayo-error, ¿no es cierto? Aprendiendo, cometiendo la pata, volviendo a replanteando las ideas para volver a corregir, Aprendiendo, ¿cierto? aprendiendo. Y Medellín en ese sentido, por eso digo que ha sido muy laboratorio, porque siempre como que hemos estado mirando la ciudad, cómo ha pasado por cómo ha superado esos obstáculos. Y yo confío en que Colombia, al igual que Medellín, supere este bache grave por el que está pasando y en el año entrante, pues, no sé, haya una reconstrucción comience una reconstrucción de país que va a ser muy difícil, muy lenta, porque yo creo que el daño que se está haciendo es muy profundo. Y sobre todo hay algo que a mí me preocupa, pues que veo con mucha tristeza sobre todo, y es el discurso de odio, ¿no es cierto? Yo creo que es que si nos gobiernan con odio, si la persona que nos gobierna emana odio, nada bueno se va a conseguir de eso, nada bueno
nada bueno puede resultar de unas políticas que están llenas de resentimiento, como casi que de venganza y de tanto odio que lo que hace es que todo tambalee. Entonces yo creo que el país sí necesita, como lo hizo Medellín en su momento, que Aprender la lección, pero recomponer el camino. claro, recuperar el camino y sacarse, digamos, como una reconstrucción muy global, muy general, ¿no es cierto? No sé, yo insisto que tiene que haber un discurso en esas personas que vengan a recuperar el país que, que una. La pregunta que yo te iba a hacer era si vos como escritor pensabas que los escritores, los artistas debían asumir una responsabilidad política, una postura política. Yo veo que vos tenés una postura política y yo asumo que no es ideológica. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿y cuál es tu postura? Tu postura, o sea, lo que te disgusta es la falta de unión, el discurso de odio, el desorden administrativo, más que una postura ideológica, porque eso es muy importante, No, porque yo creo que tenemos que superar el tema de bandos, que es un facilismo donde ponen a jugar a los ciudadanos, sino es que así no es, o sea, por las malas no es. no, y es que aquí yo lo que estoy viendo, pues lo que está plenamente demostrado es que no nos está gobernando una postura ideológica. Es más bien una postura Pues, de, pues eso, gobierna con todo lo que combatió, con el exactamente, clientelismo, exacto. Ahí hay gente de la con derecha, los políticos que toda la vida sí, criticó. hay homofóbicos, hay gente que todo lo que criticó lo están utilizando en el gobierno. Y te digo, Felipe, no ha sido fácil, digamos, como establecer este discurso desde mi lado como escritor. Me ha costado, he tenido que pagar un precio un poco alto. Hace poco, incluso sentía como un poco de apoyo cuando oía al cantante argentino Fito Páez, que decía, Hasta aquí me llegó el progresismo. sí, él dijo, hasta aquí me llegó, es que esto, así nos cueste los seguidores que estamos teniendo, así nos cueste el apoyo, la gente que nos ha querido, hay que reconocer que esto ha sido un Es que fracaso. el discurso de las buenas intenciones es el problema, porque sienten que si se apartan de esa postura se van de las buenas intenciones, y no, las buenas intenciones siempre tienen que ir acompañadas de pragmatismo, y la evidencia demuestra que por ahí no era. Claro, y yo sí veo en muchos colegas, en muchos artistas que están tratando de cuidar Pero muy eso. valiente tu posición, yo te lo agradezco y me parece una parte muy importante de esta conversación. Muy valiente y no es una postura ideológica y política, No, sino es una postura como ciudadano que me parece muy valiente. Yo te y felicito no, como ciudadano, ¿cierto? gracias, Felipe, pero yo te digo una cosa, es que yo digo, yo no estoy pensando en ideología. Yo lo que sí tengo muy claro, yo no estoy escribiendo para fanáticos, ¿no es cierto? El fanático no está en mi perfil del lector, ¿no es cierto? Porque es que yo creo que ni siquiera, yo creo que el fanático ni siquiera lee, ¿no es cierto? Porque es que es que si leyera no caerían en el fanatismo, porque es que la lectura da eso, da argumentos, amplía unos horizontes que a uno no le permiten caer en fanatismos. Yo mismo nunca he tratado nunca de militar en nada, en ninguna tendencia política, porque yo creo que las militancias enceguecen, las militancias te coartan, te quitan libertades, ¿no es cierto? Entonces yo prefiero tener como esa libertad de decir, esto sí, esto funciona por aquí o esto no funciona por Es acá. que el criterio es poder cambiar de opinión. Depende de las circunstancias cambian. Si yo ya me fui con una opinión, yo ya no estoy pensando. Yo soy de alguna manera esclavo de una etiqueta. ¿Cierto? Que hay que pensar así, así y así y así. Yo creo que la sana crítica, la discusión, el disenso, el cambio de opinión es súper importante para avanzar. Totalmente, y tener como esa libertad, la mejor libertad es no amarrándose a ninguna, yo creo que a ninguna ideología, sino, digamos, yo creo que la sensatez es como la mejor guía siempre en estos Y es caminos. que las ideologías no arreglan los problemas. Hay problemas que Nunca, se arreglan con una mirada que podría ser vista que es desde izquierda o desde la derecha. Cada solución cada problema tiene su solución y las ideologías no son las que lo arreglan. claro, lo que pasa es que los gobernantes muy hábilmente siempre tratan como de llevarnos a los extremos, porque eso les da muchas herramientas, les da discurso, ¿no es cierto? Y Hablar les da un voto duro que mantienen cautivo. totalmente. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho porque desde la literatura nos has enseñado que se puede comprender para aprender y para trascender. Eso me salió en verso, sin estar planeado. Nosotros terminamos esto, Jorge, siempre esta conversación con un poquito de unas preguntas personales como para que la gente conozca quién es ese personaje de Jorge Franco. Contame, nosotros siempre le preguntamos, hemos hablado con políticos, con periodistas, es la primera vez que hablamos con un artista, con un escritor.
Entonces yo voy a cambiar esta pregunta del libro, porque es, ¿cuál fue ese primer libro que te sacudió? Literatura juvenil había una saga de una escritora inglesa que se llamaba Enid Blyton y ella tenía una saga que se llamaba Los Cinco y yo creo que ahí me convertí yo como en un afiebrado lector. No voy a hablar solamente de un libro, pero tengo que hablar de un autor porque lo leí todo y que me lo presentó mi abuelo paterno que me regaló Romeo y Julieta de William Shakespeare. No fue tanto Romeo y Julieta, pues porque que es una gran obra y que a lo mejor sí está muy vinculada a toda esa temática amorosa que yo he tratado de manejar en mis historias también, pero es entrar al mundo, al universo de Shakespeare, porque es que entrar a Shakespeare es entrar a la humanidad entera. Shakespeare manejó digamos, todas las emociones, todas las debilidades de la condición humana, el odio, el amor, la venganza, el poder, todo está en Shakespeare. Y cuando yo entro con ese primer libro, con Romeo y Julieta, lo que yo sigo ahí es una exploración de ese autor hasta leerlo en su totalidad. Nunca nos habían recomendado un clásico, pues me parece súper eso. Es que Shakespeare lo abarca todo. Y ha dominado la literatura del mundo anglosajón, o sea, por algo es, o sea, es una recomendación No, que es que no habíamos tenido. en Shakespeare está el mundo, está la humanidad, ahí está todo. ¿Y cuándo decidiste volverte escritor? Yo me volví escritor cuando comencé, yo creo que a estudiar cine. Digamos que tenía, yo entro a yo siempre digo que uno entra a la literatura de dos maneras. La primera, como es como lector, y fui lector desde niño, ya lo comenté, y yo creo que ahí ya tenía la mitad del paso adentro del mundo de la literatura. Y el otro medio lo di cuando estaba estudiando cine, que yo me vi en la necesidad de tener que escribir muchísimas cosas para los proyectos de cine. Te volviste guionista y escritor. Sí, no, exacto, fue al revés. Y me di cuenta de que ese deseo que me había llevado a estudiar cine, que era contar historias con una cámara, también lo podía hacer con la palabra escrita. Y que Era algo tenías de que pronto un talento, que eso también tenía talento y además una cosa que descubrí en eso que iba mucho más, era más acorde la escritura con mi forma de ser, con mi personalidad, que ese mundo, digamos, como tan agitado de la producción cinematográfica, yo soy más sedentario, más introspectivo y creo que el mundo de la escritura, me di cuenta, encontré en ese espacio de la escritura un lugar muy cómodo para mí, para contar las historias desde ahí. ¿Viste, Jorge? ¿Y cuál es la frase más bonita o la más dura que hayan dicho o que te hayan dicho de uno de tus libros? Uy, hombre, yo no sé, pues es que he tenido como la suerte de tener tantos lectores. Siempre agradezco, digamos, en particular algunos encuentros que tengo con personas que me dicen, mire, usted hace 3 años o 4 años fue a mi colegio a hablarnos. Y esa charla suya a mí me cambió la vida porque a partir de ahí me convertí, por ejemplo, en un lector. ¿No es cierto? A mí con que de, no sé, un grupo grande de 100 haya salido uno que gracias a lo que uno habló se haya dedicado a la lectura, para mí eso me Le pudiste parece, tocar la vida. sí, exactamente. ¿Viste? Bueno, y una canción o que te inspire o una música que siempre utilices para escribir. No, yo no puedo poner música para escribir, sí, me desconcentro muy fácil. Digamos que a veces oigo música que tiene que ver un poco con, si está relacionada con alguna de las historias que estoy contando. Entonces eso a veces me ayuda como a entrar ahí como en el modo historia que estoy en ese momento narrando, pero por lo general no uso, no oigo mucha música. Me gusta mucho el jazz, digamos ya cuando lo oigo por fuera, ¿no es cierto? Pues aparte de la escritura, me gusta mucho oír jazz y... Y hay una canción que me emociona mucho siempre que la oigo. Además, tengo el ringtone con los primeros acordes de las guitarras de esa canción, que es Hotel California de Eagles. Bueno, ¿y tu comida favorita? O ese plato que te conecta con Medellín. Pues es que nosotros, digamos, es algo que se ha perdido ya, pues porque yo vivo en otro país, pero digamos que nosotros teníamos en la costumbre en la familia de todos los sábados La pues, frijolada reunirnos familiar. la frijolada familiar y eso no podía faltar y eso era algo que uno esperaba casi que terminando el almuerzo, ya no estaba, ese sábado yo estaba esperando ya el siguiente. La, pero digamos que sí, lo que yo extraño por fuera es por ejemplo, un buen chicharrón, es algo
que siempre me saboreo cuando regreso a Colombia. ¿Y pero en Washington conseguir chicharrón o no? Es difícil, en Washington no es tan fácil, es más fácil en otros países de Estados Unidos, eh, mm, pero prefiero también como dejarlo para que sea parte del gusto ¿Cuándo regresas a de los Medellín? regresos a Medellín. Oiga, Jorge, le agradezco de verdad estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. No, una conversación muy rica, Felipe. Te agradecemos, yo te agradezco también como ciudadano de Medellín, pues el amor que le tenés a la ciudad, el interés que tenés en ella, en continuar haciendo una labor de reconstrucción, de unión, eh, a pesar de todas las dificultades, y te deseo la mejor suerte también en eso. Bueno, te agradezco, Jorge. Muchas gracias. Listo.